Tenemos que analizar lo que ocurrió el 5 de noviembre, o más concretamente, lo que no ocurrió. Tras meses de predicciones y cálculos sobre lo espectacular que sería la aparición del cometa 3I Atlas emergiendo de detrás del Sol, por fin llegaron las imágenes. Lo que revelaron debería ser imposible si este objeto es lo que nos han dicho que es. El Observatorio Arnaves en España y el proyecto Telescopio Virtual capturaron el 3I Atlas el 5 de noviembre. No se trata de operaciones amateur, sino de instalaciones sofisticadas con décadas de experiencia en la fotografía de cometas. Sus operadores saben exactamente lo que están observando. Lo que captaron fue una fuente de luz compacta, una esfera difusa envuelta en una coma, pero sin ningún rastro de una cola cometaria definida. Ninguno en absoluto. Las imágenes muestran una morfología esencialmente idéntica a la que vimos en julio, cuando el Hubble lo fotografió antes del perihelio, antes del intenso calentamiento solar y de todo lo que supuestamente transformaría este objeto en un espectacular espectáculo de actividad cometaria. El significado de este hecho debe quedar muy claro. No se trata de estética o de la decepción por la falta de una imagen hermosa. Se trata de física pura. Se trata de lo que las leyes de conservación del momento nos dicen que debe suceder cuando un objeto acelera por razones que la gravedad por sí sola no puede explicar. Y 3I Atlas efectivamente aceleró. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA lo confirmó, y los datos están disponibles públicamente. La aceleración no gravitacional se midió y es robusta, con una significación de 3,7 desviaciones estándar. No se trata de ruido estadístico, sino de una señal real. Esta aceleración se descompone en dos vectores: un empuje radial que lo aleja del Sol a 1,16 unidades astronómicas por día al cuadrado, y un componente transversal perpendicular a la dirección del Sol a 3,17 unidades astronómicas por día al cuadrado. Estas cifras pueden parecer abstractas, así que permítanme traducirlas. Si esta aceleración fuera causada por el efecto cohete de los gases expulsados de su superficie, implicaría que 3I Atlas tuvo que perder más del 13% de su masa total durante su paso por el perihelio. El 13%. No estamos hablando de una fina capa de escarcha que se evapora, sino de una parte sustancial de la masa total del objeto. Este cálculo se realiza mediante la aplicación directa de la conservación del momento. La fracción de masa perdida es igual al tiempo de tránsito por el perihelio multiplicado por la aceleración dividida por la velocidad de expulsión del gas. El tiempo de tránsito por el perihelio es de aproximadamente un mes, el periodo que tarda en cruzar la escala espacial de su máxima aproximación al Sol. La aceleración es la que acabamos de comentar, y la velocidad de expulsión de un cometa natural a la temperatura superficial que habría experimentado 3I Atlas es de unos 300 metros por segundo, lo que corresponde a la velocidad térmica de las moléculas que se subliman del hielo calentado por el Sol. Cuando se introducen estos valores en la ecuación, se obtiene una pérdida de masa mínima del 13%. Ese es el límite inferior, no el superior. Ahora pensemos en las consecuencias prácticas de una pérdida de masa del 13%. Si 3I Atlas tiene un núcleo de unos 5 kilómetros de diámetro, una cifra coherente con las restricciones observacionales, y ha perdido el 13% de su masa, estamos hablando de al menos 300 millones de toneladas de material expulsado al espacio. Miles de millones. Ese gas no desaparece sin más, forma una nube, una enorme coma de polvo y gas que es empujada por la presión de la radiación solar y el viento solar. Esta nube debería ser evidente, debería ser enorme, debería haber formado una cola cometaria clásica que se extiende en dirección opuesta al Sol, visible con cualquier telescopio razonablemente decente. Y sin embargo, no hay nada. Las imágenes del 5 de noviembre muestran una coma, sí, pero no es significativamente diferente de lo que vimos en julio. La morfología no ha cambiado drásticamente. No hay una cola masiva,
No hay evidencia del tipo de evento de desgasificación que sería necesario para producir la aceleración observada a través de procesos cometarios naturales. Para poner esto en perspectiva, veamos lo que deberíamos estar observando. El 3 de noviembre, solo 2 días antes de que se fotografiara el 3I Atlas, el mismo observatorio Arnabes también tomó imágenes del cometa Lemon, un cometa ordinario de nuestro propio sistema solar. Lemon muestra una cola cometaria de libro, clara, obvia y perfecta, apuntando directamente en dirección opuesta al Sol. Esto es lo que hacen los cometas. Así es como se ven cuando están expulsando gases activamente. Lemon no tiene nada de especial ni extraordinario, simplemente se comporta como un cometa. Según los datos de aceleración, 3I Atlas debería haber expulsado gases mucho más violentamente que Lemon durante el perihelio. Debería haber perdido más del 13% de su masa. Debería estar rodeado por una nube de material mucho más masiva que la que produce Lemon. Sin embargo, las imágenes revelan menos actividad, no más. La cola que la física exige que esté ahí simplemente no existe. Esta es la contradicción a la que nos enfrentamos. Las matemáticas dicen una cosa, las imágenes dicen otra. Ambas no pueden ser ciertas si 3I Atlas es un cometa natural. Algunos podrían pensar que tal vez el gas está presente, pero que simplemente no podemos verlo, que es demasiado difuso, disperso o tenue para que los telescopios lo detecten. Pero esta explicación no se sostiene. La pérdida de masa requerida por la aceleración es tan sustancial que la nube resultante sería detectable. Ya detectamos la pluma mucho más pequeña de dióxido de carbono alrededor de 3I Atlas en agosto utilizando el JWST y el Spitzer, cuando estaba mucho más lejos del Sol y era mucho menos activo. Si ahora hubiera miles de millones de toneladas de material recién expulsado rodeando el núcleo después del perihelio, lo veríamos. En este caso, la ausencia de pruebas es en sí misma una prueba de ausencia. Para mayor claridad, repasemos la cronología. Entre julio y septiembre, 3I Atlas fue observado continuamente, acumulando 402 puntos de datos de 227 observatorios de todo el mundo. Durante todo ese periodo, el objeto no mostró ninguna aceleración no gravitatoria detectable. Cero. Su movimiento encajaba perfectamente con una trayectoria dictada únicamente por la gravedad. Pero entonces llegó octubre. El cometa se acercó al perihelio, dio una vuelta alrededor del Sol y, de forma inesperada, manifestó una aceleración. Este cuerpo celeste se desvió de la trayectoria puramente gravitatoria que se había predicho para él. El Atacama Large Millimeter Array descubrió que 3I Atlas se desviaba 4 segundos de arco en ascensión recta de donde debería estar, un desplazamiento que la gravedad por sí sola no puede explicar. Esta observación sugiere que lo que causó la aceleración ocurrió durante el perihelio o muy cerca de él. Este momento es crítico si se trata de un cometa natural. El perihelio marca el punto de máximo calentamiento solar, cuando los hielos superficiales se subliman con mayor intensidad y la desgasificación alcanza su punto álgido. Por lo tanto, la cronología parece apoyar una explicación natural. El problema es que las consecuencias observacionales no lo hacen. Si la aceleración fuera el resultado de un evento de desgasificación masiva en el perihelio, el gas de ese evento debería ser visible días después. El gas no desaparece sin más, sino que se expande, crea una nube y la presión de radiación lo empuja a formar una cola. Deberíamos poder observarlo, pero no podemos. Esto nos lleva a la incómoda pregunta que Avi Loeb ha planteado repetidamente. Si la aceleración no fue causada por la desgasificación del cometa, ¿qué la causó? Las opciones no son muchas. Se puede acelerar un objeto en el espacio mediante la gravedad, pero ya hemos tenido en cuenta todas las influencias gravitatorias y no justifican la desviación observada. También se puede lograr mediante el efecto cohete del gas expulsado, pero eso requeriría una nube de gas masiva que no estamos viendo. O se puede acelerar mediante algún otro mecanismo de propulsión, una tecnología de motor.
algo capaz de generar empuje sin necesidad de perder el 13% de su masa por sublimación natural. Pero la ausencia de cola es solo una parte de la anomalía. Hay algo fundamentalmente extraño en la química de 3I Atlas, y no tiene nada que ver con su cola desaparecida. Se trata de las señales metálicas detectadas en su coma, concretamente lo que se encontró y lo que brillaba por su ausencia. Cuando el Very Large Telescope de Chile apuntó sus espectrógrafos hacia 3I Atlas en agosto, detectó níquel en la nube de gas que envuelve el núcleo. Este hecho por sí solo no es sorprendente. Los cometas contienen metales, ya que son restos del sistema solar primigenio o en este caso de otro lugar, y llevan las huellas químicas de su origen. Sin embargo, el espectro reveló níquel sin hierro, algo que no debería ocurrir en la naturaleza. La importancia de este hallazgo es crucial. El níquel y el hierro son lo que se conoce como elementos siderófilos, es decir, elementos amantes de los metales, que se unen preferentemente con otros metales en lugar de con oxígeno o silicio. Se forman juntos en los núcleos de las estrellas masivas y se dispersan al unísono cuando estas estrellas explotan como supernovas. La proporción de hierro y níquel en el universo es de aproximadamente 20:1. Por cada átomo de níquel debería haber unos 20 átomos de hierro cerca. No se trata de una correlación aproximada, sino de una de las proporciones elementales más constantes en astrofísica, presente en meteoritos, asteroides, el Sol y otras estrellas. Miremos donde miremos, el hierro y el níquel viajan juntos en proporciones predecibles, excepto en 3I Atlas. Los espectros del objeto muestran líneas de emisión de níquel claras e intensas. Sin embargo, las líneas de hierro que deberían acompañarlas y que deben estar presentes en cualquier objeto natural, están ausentes o son mucho más tenues de lo esperado. La proporción de níquel y hierro en 3I Atlas es mucho mayor que en cualquier cometa conocida, incluida 2I Borisov, la anterior cometa interestelar que observamos en 2019. Ese visitante, 2I Borisov, presentaba una relación níquel-hierro normal, con una composición química acorde con lo que se espera de un cometa. Por el contrario, 3I Atlas presenta una química completamente anómala. Aquí es donde se pone interesante. En la Tierra, durante la producción industrial de níquel, a menudo obtenemos aleaciones ricas en níquel que han sido procesadas deliberadamente para separarlo del hierro. El acero inoxidable, por ejemplo, es una aleación de hierro con cromo y níquel añadidos para aumentar su resistencia a la corrosión. Pero también existen procesos para obtener níquel puro, métodos para extraerlo y concentrarlo, dejando atrás otros elementos. Uno de los más importantes es el proceso Mond, que utiliza un compuesto llamado tetracarbonilo de níquel, una molécula formada por un átomo de níquel unido a 4 moléculas de monóxido de carbono. Es extremadamente volátil, lo que significa que se evapora fácilmente a bajas temperaturas y se utiliza para refinar el níquel hasta alcanzar niveles de pureza extremadamente altos. En particular, el equipo que analizó los datos del Very Large Telescope sugirió que la emisión de níquel de 3I Atlas podría explicarse por la presencia de tetracarbonilo de níquel en su coma. Esta molécula se descompone fácilmente cuando se expone a la luz ultravioleta del Sol, liberando átomos de níquel y monóxido de carbono. Esto explicaría el níquel que detectamos y también por qué no vemos hierro. El hierro no forma compuestos carbonílicos volátiles similares en las condiciones presentes en los entornos cometarios. El tetracarbonilo de níquel es un compuesto industrial, un producto de la ingeniería química deliberada, no algo que se forme de forma natural en el entorno frío y de baja presión de la superficie de un cometa. Ahora bien, antes de sacar conclusiones precipitadas, los investigadores que propusieron esta idea no afirmaron que 3I Atlas fuera artificial. Sugirieron que, tal vez, en condiciones exóticas que no comprendemos del todo, el tetracarbonilo de níquel podría formarse de forma natural en entornos interestelares
o en discos protoplanetarios inusuales. Es una posibilidad, pero seamos honestos sobre lo que se propone: que un compuesto químico industrial, cuya síntesis en la Tierra requiere condiciones específicas, se formara de alguna manera de forma natural dentro de un objeto que viajó a través del espacio interestelar durante millones o miles de millones de años. Sin duda es una hipótesis, pero no es sencilla. Exige mecanismos que nunca hemos observado y condiciones que apenas podemos imaginar. La alternativa es incómoda, pero sencilla. Si 3I Atlas fuera un objeto fabricado, un artefacto de algún tipo, el uso de aleaciones ricas en níquel tendría mucho sentido. El níquel es más resistente que el hierro en muchas aplicaciones, más resistente a la corrosión y mejor para soportar temperaturas extremas. Para una sonda o nave diseñada para sobrevivir millones de años en el vacío del espacio interestelar, bañado por la radiación, las aleaciones de níquel serían una excelente opción. Y si un objeto de este tipo liberara material, ya sea como propulsor o a través de la degradación de sus capas superficiales, cabría esperar encontrar níquel en las emisiones sin detectar necesariamente hierro, ya que su construcción original no se habría basado en materiales ferrosos. La relación entre el níquel y el cianuro añade otra capa de complejidad. Los cometas son ricos en compuestos de cianuro, cianuro de hidrógeno, cianógeno y diversas moléculas orgánicas con enlaces de carbono y nitrógeno. Estos se forman de forma natural en los fríos entornos donde nacen los cometas y se subliman junto con el agua y el dióxido de carbono a medida que se acercan a las estrellas. El cometa Borisov mostraba una abundancia de cianuro típica en relación con otros volátiles. Su química en ese sentido no tenía nada de inusual. Era exactamente lo que cabría esperar de un cuerpo helado formado en un disco protoplanetario alrededor de una estrella lejana. Por el contrario, 3I Atlas presenta una proporción de níquel y cianuro mucho mayor que cualquier otro cometa conocido. Hay mucho más níquel en relación con el cianuro de lo que debería haber. Si fuera un cometa natural con una composición típica, la proporción debería ser similar a la de otros cometas. El hecho de que no sea así sugiere dos posibilidades: o bien 3I Atlas se formó en un entorno extraordinariamente inusual, con una química diferente a la de nuestro sistema solar o cualquier otro disco protoplanetario que hayamos estudiado, o bien el níquel está ahí por razones ajenas a la formación cometaria primordial. Una de estas explicaciones nos obliga a inventar nuevos entornos astrofísicos. La otra nos obliga a considerar que este objeto podría no ser natural. Mientras tanto, mientras la comunidad astronómica procesaba esas imágenes del 5 de noviembre, algo sin precedentes estaba sucediendo en Washington. La congresista Ana Paulina Luna, del Distrito 13 de Florida, hizo algo poco habitual en la intersección entre la política y la ciencia espacial. Hizo pública su frustración por la negativa de la NASA a publicar los datos sobre 3I Atlas. El 4 de noviembre, Luna envió su segunda carta a la NASA sobre 3I Atlas. La primera, enviada el 31 de julio, proponía algo ambicioso: desviar la sonda Juno de su órbita alrededor de Júpiter para interceptar 3I Atlas cuando pasara a 53 millones de kilómetros del planeta en marzo de 2026. La propuesta incluía un análisis detallado de la trayectoria que demostraba que un empuje específico aplicado el 14 de septiembre podría posicionar a Juno para un encuentro cercano, todo ello por un coste estimado de $15 millones para una prolongación de la misión de 6 meses. Pero en octubre el tono de Luna había cambiado drásticamente. La segunda carta no trataba sobre misiones futuras, sino sobre datos que la NASA ya poseía, pero se negaba a compartir. La solicitud es muy precisa. Luna exigió las imágenes de mayor resolución de la cámara HiRISE tomadas por el Mars Reconnaissance Orbiter los días 2 y 3 de octubre con una resolución de 30 kilómetros por píxel. También solicitó cualquier dato complementario de las misiones a Marte que detectaran actividad inusual
cuando 3I Atlas pasó a 30 millones de kilómetros del planeta alrededor del 3 de octubre, así como observaciones de la sonda solar, Parker, el Hubble y el telescopio espacial James Webb. No se trata de solicitudes vagas, sino de instrumentos específicos, fechas concretas y conjuntos de datos que deberían existir si las misiones funcionaran según lo previsto. El cambio de tono entre la primera y la segunda carta de Luna revela todo lo que sucedió entre bastidores. En julio se mostraba optimista sobre la colaboración y la posibilidad de reasignar los recursos existentes para estudiar el objeto. En octubre se dio cuenta de que la NASA había estado observando exhaustivamente 3I Atlas, pero se negaba a compartir los hallazgos con la comunidad científica y el público. No se trata de especulaciones, es lo que dice explícitamente la carta. La NASA tiene los datos, pero no los publica. Y ahora un miembro del Congreso exige saber por qué. Las imágenes HiRISE son cruciales desde el punto de vista científico. Con una resolución de 30 km por píxel, representan aproximadamente una mejora 3 veces superior a la mejor imagen pública del Hubble del 21 de julio. Para un objeto cuyo tamaño sigue siendo incierto, cuyas propiedades superficiales se desconocen y cuya composición es objeto de debate, esa resolución podría ser transformadora. El píxel más brillante de las imágenes HiRISE proporcionaría la mejor estimación hasta la fecha del área real del núcleo. Podríamos determinar si 3I Atlas es realmente el objeto sólido de 5 kilómetros de diámetro que sugieren algunas estimaciones o algo completamente diferente. Podríamos buscar características de la superficie, chorros o cualquier asimetría que pudiera explicar la aceleración, pero no podemos hacer nada de eso sin acceso a las imágenes. La controversia estalló en la conciencia popular cuando Kim Kardashian tuiteó al administrador de la NASA, Bill Nelson, pidiendo una aclaración sobre 3I Atlas. Su tuit era sencillo, directo y llegó a sus cientos de millones de seguidores, preguntando esencialmente qué estaba pasando con el objeto. La respuesta de Nelson fue tranquilizadora en el tono, pero notablemente evasiva en el contenido. Escribió que era una gran pregunta y que las observaciones de la NASA mostraban que era el tercer cometa interestelar que pasaba por nuestro sistema solar. Afirmó que no había extraterrestres ni ninguna amenaza para la vida en la Tierra. Esa respuesta indica la narrativa que la NASA quiere establecer. Un cometa, algo natural, nada que ver aquí. Pero fíjense en lo que omite la respuesta. No explica la cola que falta. No justifica la aceleración no gravitacional. No aborda por qué las imágenes de HiRISE siguen sin publicarse. No aclara la firma de níquel sin hierro. No aborda ninguna de las 10 anomalías documentadas. Decir que no hay extraterrestres no es lo mismo que explicar las observaciones que han llevado a la gente a preguntarse si podría haberlos. Lo primero es una conclusión. Lo segundo es ciencia. Avi Loeb ha sido una voz constante en este asunto. Sus artículos, apariciones en los medios de comunicación y peticiones directas a la NASA y la ESA para acceder a los datos lo demuestran. No está pidiendo un trato especial, sino lo que debería ser una práctica habitual en la ciencia financiada con fondos públicos. Los datos pertenecen a la humanidad, no a una sola agencia o gobierno. Cuando esa información se refiere a un objeto potencialmente histórico, el único visitante interestelar que observaremos de cerca durante posiblemente décadas, ocultarla es científicamente indefendible, independientemente de la justificación burocrática. Ahora, en los días previos al perihelio, ocurrió algo notable que no ha recibido la atención suficiente. El Sol lanzó una eyección de masa coronal directamente hacia 3I Atlas. No fue un golpe de refilón ni un casi choque. Stephen Burns siguió el evento en tiempo real y sus predicciones fueron asombrosamente precisas. El 21 de octubre se produjo una enorme eyección de masa coronal de tipo halo desde el lado más alejado del Sol, dirigida precisamente al lugar donde se encontraría 3I Atlas durante su paso por el perihelio.
La sincronización fue casi quirúrgica. Se predijo que el impacto se produciría entre 3 y 4 días después, alrededor del 25 de octubre, solo unos días antes del perihelio del 29 de octubre. Burns llevaba meses pronosticando esto, no la CME específica, sino la probabilidad de que la actividad solar aumentara durante la aproximación más cercana de 3I Atlas. Su razonamiento se basaba en cómo los objetos grandes afectan a la electrodinámica del sistema solar interior. El Sol no es solo una bola de gas caliente, sino un entorno electromagnético complejo con campos magnéticos que atraviesan la fotosfera y corrientes de plasma que fluyen a través de la corona. Mantiene un delicado equilibrio de fuerzas que puede verse perturbado por los objetos que pasan cerca. Burns predijo que el Sol reaccionaría. Y así fue. La CME, que entró en erupción el 21 de octubre, se catalogó como un evento de halo, lo que significa que se expandió en todas las direcciones desde su punto de origen en la superficie solar. Sin embargo, la geometría de la erupción mostró un claro sesgo hacia la dirección en la que viajaba 3I Atlas, lo que se aprecia en las imágenes de los satélites SOHO y Estéreo, que captaron el evento. La mayor parte de la materia expulsada, la porción más densa de la nube, se dirigía directamente hacia la posición que ocuparía 3I Atlas en el perihelio. Ahora bien, es esencial comprender el efecto de una CME sobre un cometa. Las eyecciones de masa coronal no son fenómenos sutiles, son ondas de 1.000 millones de toneladas de plasma y campo magnético que se precipitan por el espacio a velocidades de entre 300 y 3.000 kilómetros por segundo. Cuando una onda de este tipo impacta en un cometa, se producen varios procesos simultáneamente. El plasma interactúa con el gas de la coma, excitando sus átomos y moléculas, haciendo que fluorescan y emitan un brillo característico. El campo magnético inherente a la CME envuelve la coma, confinándola, comprimiéndola y a veces arrancando las colas para volver a conectarlas más tarde. La presión del viento de plasma aumenta drásticamente, superando la presión normal del viento solar en varios órdenes de magnitud, empujando el gas y el polvo que rodean el núcleo con una fuerza mucho mayor. Para un cometa que ya está desprendiendo gases activamente, el impacto de una CME es como echar leña al fuego. La energía adicional intensifica la sublimación, mientras que el aumento de la presión expulsa el material del núcleo de forma más rápida y violenta. Como resultado, las colas se vuelven espectacularmente brillantes, y los cometas pueden multiplicar su luminosidad por factores de 10 o incluso 100 cuando son golpeados por una potente CME. Algunos cometas incluso se fragmentan bajo esta tensión, incapaces de mantener su integridad frente a la combinación del calentamiento solar y la presión de la CME. Un caso famoso fue el del cometa Ison, que se desintegró durante su perihelio de 2013, destruido por las mareas solares y los múltiples impactos de eyección. Si 3I Atlas fuera un montón de escombros débilmente unidos, una frágil amalgama de trozos de hielo mantenidos juntos por una gravedad tenue, la CME debería haber causado estragos. Sin embargo, lo que ocurrió fue desconcertante. Aparentemente nada, o más precisamente, nada que pudiéramos detectar con las observaciones disponibles. Es cierto que 3I Atlas quintuplicó su brillo entre principios de octubre y principios de noviembre, pero este aumento es coherente con el calentamiento normal del perihelio, sin necesidad de invocar el impacto de una CM para explicarlo. No hubo ninguna explosión dramática, ningún pico de brillo repentino correspondiente al 25 de octubre, cuando debería haber llegado la CME. No se observó la formación de una cola activada por la presión del plasma. El objeto pasó por el perihelio, presumiblemente recibió el impacto de una CM masiva y emergió sin cambios esenciales en su apariencia. Este resultado es extremadamente extraño. Las CME son eventos de increíble energía, que transportan inmensas cantidades de impulso. Cuando esa energía se vierte en la coma de un cometa, no puede simplemente desaparecer.
tiene que manifestarse de alguna manera, excitando átomos, ionizando moléculas, generando luz visible a través de la fluorescencia y la recombinación. Efectos que deberíamos poder observar. La ausencia de la tormenta solar, que debería haber transformado al 3I Atlas, es tan informativa como cualquier detección positiva. Nos dice que el 3I Atlas es resistente, no un objeto frágil. No se desestabiliza fácilmente por el entorno violento cerca del Sol. Resistió calentamientos a temperaturas que hervirían el agua si tuviera alguna. Soportó presiones de plasma que deberían haber desprendido el material suelto e intensificado cualquier sublimación en curso. Atravesó el perihelio intacto en su estructura y química, sin la cola que deberían haber generado procesos tan energéticos. Para contextualizar todo esto, Avi Loeb desarrolló un sistema de clasificación para los objetos interestelares, una escala del 0 al 10, que cuantifica la probabilidad de que un objeto sea artificial frente a natural. El 0 indica un origen definitivamente natural, algo que entendemos completamente a través de la astrofísica convencional. El 10 significa un origen tecnológico inequívoco con evidencia de diseño y fabricación. La mayoría de los objetos se agrupan obviamente cerca de 0. Los asteroides son 0. Los cometas ordinarios también. 2I Borisov, el anterior cometa interestelar, obtuvo un 1, ligeramente inusual en algunas propiedades, pero abrumadoramente coherente con la formación natural. 1I Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado, obtuvo una puntuación mucho más alta, alrededor de 6 o 7, dependiendo de qué anomalías se ponderaran más. Su forma alargada, su movimiento giratorio y su aceleración sin desgasificación visible lo elevaron a un territorio en el que las hipótesis artificiales y naturales compiten en igualdad de condiciones. Actualmente, 3I Atlas se sitúa en un 4 en la escala de Loeb. Esto lo coloca en un terreno intermedio, más anómalo que 2I Borisov, pero menos misterioso que Oumuamua. Definitivamente lo suficientemente extraño como para justificar una investigación seria más allá de la observación casual. Una calificación de 4 significa que la probabilidad de origen natural sigue siendo mayor que la artificial, pero no por un margen cómodo. Implica que no podemos descartar la hipótesis artificial sin abordar primero observaciones específicas que no encajan en los modelos naturales. Significa que este objeto merece toda la atención de la comunidad científica porque podría estar enseñándonos algo profundo, ya sea sobre procesos naturales exóticos que no hemos imaginado o sobre la realidad de los artefactos tecnológicos de otras civilizaciones. Esta clasificación se basa en 10 anomalías documentadas, cada una con su propia probabilidad de ocurrir de forma natural. Permítanme detallarlas sistemáticamente, porque es el peso acumulativo de estas anomalías lo que determina la clasificación. No se trata de una característica extraordinaria, sino del patrón de múltiples rasgos inusuales que coinciden en el mismo objeto. Primero, alineación de la trayectoria. 3I Atlas sigue una órbita retrógrada alineada dentro de los 5 grados del plano eclíptico, el disco que contiene las órbitas de los principales planetas. Para un objeto que llega desde una dirección galáctica aleatoria, la probabilidad de tal proximidad a la eclíptica por pura casualidad es solo del 0,2%, 1 entre 500. Segundo, su chorro solar. Durante julio y agosto, 3I Atlas exhibió una anticola, es decir, un flujo de material que apuntaba hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Aunque los cometas comunes a veces presentan características que parecen anticolas debido a efectos de perspectiva, se trata de ilusiones ópticas. La de 3I Atlas era genuina, no un efecto geométrico, y representaba material real que fluía hacia el Sol, impulsado por la presión del dióxido de carbono que emanaba del núcleo, una fuerza que superaba el viento solar y el empuje de la luz. Tercero, su masa y velocidad. El núcleo del 3I Atlas es aproximadamente 1.000.000 de veces más masivo que el de Oumuamua y unas 1000 veces más
que el del 2I Borisov, mientras que viaja por la galaxia más rápido que ambos. La probabilidad de encontrar un objeto interestelar tan grande y rápido antes de encontrar muchos otros más pequeños y lentos es inferior al 0,1%. Nuestros sesgos de detección favorecen el descubrimiento de cuerpos más pequeños y lentos, ya que permanecen más tiempo en el sistema solar interior, donde operan nuestros estudios, por lo que encontrar 3I Atlas tan pronto es estadísticamente sorprendente. Cuarto, momento de llegada. 3I Atlas alcanzó el perihelio el 29 de octubre, después de pasar a decenas de millones de kilómetros de Marte el 3 de octubre, acercándose también a Venus y Júpiter. Todo esto ocurrió mientras era inobservable desde la Tierra durante su crucial paso por el perihelio debido a la conjunción solar. La probabilidad de que una trayectoria interestelar aleatoria alcance esta geometría específica es de aproximadamente el 0,005%, es decir, una entre 20.000. Quinto, su composición química, en particular las proporciones de níquel-hierro y níquel-cianuro que ya hemos comentado. La probabilidad de que esta composición química se dé en un cometa natural se estima por debajo del 1%. Sexto, su contenido de agua. 3I Atlas contenía solo alrededor del 4% de agua en masa, mucho menos que los cometas típicos, que suelen tener un 50% o más. 2I Borisov era rico en agua, en consonancia con la formación del disco protoplanetario. El predominio del dióxido de carbono en 3I Atlas sugiere un origen en un entorno extremadamente frío o algún proceso que eliminó preferentemente el agua. Séptimo, polarización negativa extrema. La luz reflejada por 3I Atlas exhibió propiedades de polarización nunca antes vistas en ningún cometa. El grado de polarización y su dependencia de la longitud de onda no se ajustan a los modelos de comas cometarias polvorientas, lo que posiblemente indique propiedades inusuales de los granos, una composición atípica o una estructura geométrica particular. Octavo, su brillo y color azulado cerca del perihelio. 3I Atlas aumentó notablemente su luminosidad y su color se desplazó hacia las longitudes de onda azules. En los cometas naturales, el color azul es inesperado, ya que el polvo dispersa la luz roja de manera más eficiente. El tinte azul podría explicarse por la emisión de monóxido de carbono ionizado, o podría indicar un motor caliente o una fuente de luz artificial en un objeto tecnológico. Noveno, aceleración no gravitacional sin la correspondiente nube de gas masiva, el ya mencionado problema del 13%. Esta aceleración requeriría una pérdida de masa sustancial si fuera causada por desgasificación natural, pero las observaciones posteriores al perihelio no muestran la nube de gas o la cola necesarias. Décimo, ausencia de cola visible después del perihelio, a pesar de haber atravesado la zona de mayor calentamiento solar y haber sido golpeado por una gran CME que debería haber desencadenado una actividad mucho mayor. En esas condiciones, los cometas naturales producen invariablemente colas visibles. El 3I Atlas no lo hizo. Aquí está el punto crucial. No es que cualquier anomalía individual sea imposible de explicar de forma natural, casi cualquier rasgo individual puede acomodarse con algo de creatividad. El verdadero reto es explicar las 10 anomalías simultáneamente con un único modelo natural coherente. Cada explicación ad hoc añadida para justificar una anomalía hace que la historia general sea más compleja, más artificial y menos probable. Llega un punto en el que la improbabilidad acumulada de la explicación natural supera a la de la explicación artificial, y la navaja de Occam comienza a cortar en la dirección opuesta. La explicación más simple que encaja con todos los datos podría ser que 3I Atlas no es natural, no porque haya una prueba concluyente, sino porque el patrón en su conjunto apunta consistentemente en esa dirección. En este momento, la misión Jupiter Icy Moons Explorer, JUICE, de la ESA, está observando 3I Atlas desde una perspectiva inalcanzable para cualquier telescopio terrestre.
JUICE comenzó su campaña de observación el 2 de noviembre, pocos días después del perihelio, y la mantuvo hasta el 25 de noviembre, con la nave espacial a unos 60 millones de kilómetros de 3I Atlas, lo suficientemente cerca como para realizar observaciones significativas, pero a una distancia segura de posibles residuos o comportamientos impredecibles. Y lo que es más importante, JUICE no observa el objeto desde la misma perspectiva que la Tierra, sino que ve 3I Atlas de perfil, desde un ángulo que revela características y estructuras invisibles para nosotros debido a nuestra posición relativa con respecto al Sol. No se trata simplemente de otro telescopio que observa lo mismo, sino de geometría, ángulos de visión, poder observar el objeto durante el intervalo de tiempo en el que debería mostrar su máxima actividad si fuera un cometa normal. Desde la Tierra, 3I Atlas se encontraba en conjunción solar durante el perihelio, oculto tras el resplandor del Sol e inobservable. Cuando pudimos volver a verlo a principios de noviembre, lo que fuera que hubiera ocurrido en el perihelio ya había terminado. Nos perdimos los momentos críticos, el calentamiento máximo, la actividad máxima, pero JUICE no se lo perdió. La sonda se posicionó para observar 3I Atlas inmediatamente después del paso por el perihelio, exactamente cuando el objeto debía alcanzar el máximo brillo, la máxima desgasificación, el máximo de todo. Los instrumentos que utiliza JUICE no son cámaras oportunistas que toman instantáneas, sino espectrómetros y sofisticados sistemas de imagen diseñados para fines completamente diferentes, pero que pueden redirigirse para aprovechar esta oportunidad inesperada. El instrumento de ondas submilimétricas, SWI, construido bajo la dirección del Instituto Max Planck para la investigación del sistema solar, puede detectar vapor de agua. Funciona en el rango de longitudes de onda submilimétricas, siendo especialmente sensible a las transiciones rotacionales de las moléculas de agua. Si 3I Atlas está envuelto en una enorme nube de vapor de agua procedente de la desgasificación del perihelio, el SWI lo detectará. Este instrumento no solo puede medir la presencia de agua, sino también su abundancia, temperatura y velocidad molecular, lo que proporciona una imagen tridimensional de cómo el gas se aleja del núcleo. Además, la cámara de imágenes visibles Janus debería proporcionar fotografías de 3I Atlas en múltiples longitudes de onda, lo que permitiría realizar análisis de color y estudios morfológicos. Preguntas como si su coma es simétrica, si existen chorros o filamentos que indiquen desgasificación localizada de regiones específicas del núcleo, o si muestra algún signo de rotación o movimiento errático, pueden responderse con imágenes de buena calidad obtenidas desde el privilegiado punto de observación de JUICE. El espectrómetro infrarrojo MAGIS tiene la capacidad de analizar la composición de la coma en el espectro del infrarrojo cercano, buscando moléculas como dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano y diversos compuestos orgánicos, lo que indicaría la composición cometaria estándar de 3I Atlas. Sin embargo, aquí está el reto. En su posición actual, JUICE se encuentra cerca del Sol y utiliza su gran antena de alta ganancia como escudo térmico para proteger los sensibles componentes electrónicos de la radiación solar. Esto significa que la nave espacial solo puede comunicarse con la Tierra a través de su antena de ganancia media, más pequeña, con una velocidad de transmisión de datos mucho menor. Los datos científicos se acumulan a bordo más rápido de lo que se pueden enviar a la Tierra. JUICE está recopilando activamente observaciones de 3I Atlas y almacenándolas en su memoria interna, pero no podremos acceder a esa información hasta, como mínimo, febrero. Para entonces, la nave se habrá alejado lo suficiente del Sol como para reorientarse y utilizar su antena de alta ganancia para la descarga de datos a alta velocidad. Esta situación crea un angustioso periodo de espera. Estamos seguros de que JUICE realizó las observaciones. Sabemos que sus instrumentos captaron datos durante la ventana óptima
para detectar la actividad posterior al perihelio. Sin embargo, no podremos ver lo que vio la sonda hasta dentro de al menos 3 meses. La analogía es como si nos dijeran que la respuesta a una pregunta crucial se encuentra en un sobre sellado y que debemos esperar 90 días antes de poder abrirlo. La respuesta ya existe, se ha registrado, pero aún no es accesible. ¿Qué esperamos que descubra JUICE? Si 3I Atlas es realmente un cometa natural que se aceleró debido a una desgasificación masiva en el perihelio, la sonda debería detectar una enorme nube de gas que rodea el núcleo. Concretamente, tendría que registrar vapor de agua y dióxido de carbono en cantidades compatibles con una pérdida de masa de al menos el 13% de un núcleo de 5 kilómetros de diámetro. Esta cifra se traduce en miles de millones de toneladas de material expulsado. El instrumento SWI posee la sensibilidad suficiente para detectar fácilmente agua en esos niveles. Si el gas está presente, JUICE lo verá. Si el gas no está allí, JUICE confirmará su ausencia con gran certeza. Ahora consideremos lo que significaría si JUICE no detectara una nube de gas masiva. Si los datos publicados en febrero muestran que 3I Atlas emergió del perihelio sin los miles de millones de toneladas de vapor de agua y dióxido de carbono que requiere su aceleración, nos enfrentaremos a un problema importante para la hipótesis del cometa natural. En ese momento tendríamos observaciones previas al perihelio que muestran una desgasificación modesta, mediciones de aceleración que exigen una desgasificación masiva y observaciones posteriores al perihelio sin evidencia de esa desgasificación masiva. Esa secuencia de eventos no encaja con un proceso de sublimación natural. Sin embargo, encaja perfectamente con un sistema de propulsión que se activó cerca del perihelio, proporcionó empuje y luego se apagó. Esto nos lleva directamente a la hipótesis de la propulsión. Abordemos la idea que ha estado latente en nuestro análisis. La hipótesis de que 3I Atlas podría estar utilizando un sistema de propulsión, que su aceleración no se debe a la desgasificación natural, sino al empuje dirigido de algún tipo de motor o mecanismo de propulsión. No se trata de una conjetura formulada por entretenimiento, sino de una hipótesis científica basada en observaciones que no encajan con las explicaciones naturales. Esta hipótesis genera predicciones verificables que puede ser refutada. Nos guste o no, cada vez es más difícil descartarla sin abordar las características específicas de los datos que apuntan hacia ella. La lógica fundamental es simple. Observamos una aceleración no gravitacional que exige una explicación. En el caso de los cometas naturales, la explicación es el efecto cohete de los gases sublimados. Pero esa explicación requiere una enorme nube de gas que no estamos observando. Si la sublimación natural no justifica la aceleración, necesitamos un mecanismo alternativo. Un sistema de propulsión explicaría tanto la aceleración como la ausencia de una cola masiva, ya que la propulsión tecnológica puede alcanzar velocidades de escape mucho más altas que la sublimación térmica, lo que requiere un menor gasto de masa para el mismo empuje. Adam Sibet, colega de Loeb, señaló un aspecto interesante sobre la cronología del comportamiento de 3I Atlas. El objeto mostró una anticoloca, un chorro hacia el Sol, durante julio y agosto, cuando aún se encontraba lejos de nuestra estrella. Luego, al acercarse al perihelio, esa anticoloca disminuyó y en septiembre comenzó a desarrollar una cola normal. La transición de anticoloca a cola está bien documentada en las observaciones de múltiples telescopios. Sibet observó que si 3I Atlas fuera una nave espacial que frenara mediante un empuje hacia adelante, este comportamiento sería exactamente el esperado. La anticola representaría el empuje de frenado apuntando hacia adelante, oponiéndose al movimiento del objeto. A medida que la nave completa su maniobra de desaceleración, el empuje se reduce o se reorienta y la anticola desaparece. Piense en cómo encaja esto en la cronología. 3I Atlas
entró en el sistema solar interior a gran velocidad. Para lograr sus aproximaciones planetarias, ajustar la trayectoria y pasar cerca de Marte, Venus y Júpiter, necesitaría modificar su velocidad. Una maniobra de frenado durante la aproximación, reduciendo la velocidad para permitir encuentros más cercanos con planetas específicos, tiene sentido estratégico si se trata de una sonda interestelar diseñada para estudiar múltiples mundos en una sola pasada por un sistema estelar. La anticola durante la aproximación podría ser una prueba de ese empuje de frenado. La transición a una cola cometaria normal, al rodear el perihelio, podría indicar el final de las maniobras activas, volviendo al modo de navegación pasiva para el tramo de salida. Esta interpretación parece inverosímil hasta que se analiza la geometría de la llegada. La probabilidad de que una trayectoria interestelar aleatoria lleve a un objeto a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter, manteniéndolo invisible desde la Tierra durante el perihelio, es de aproximadamente 1 entre 20.000. Esas probabilidades disminuyen aún más si se exige que la trayectoria esté alineada dentro de los 5 grados del plano eclíptico, lo que tiene otra probabilidad de 1 entre 500. Multiplicando ambas cifras se obtiene una probabilidad de 1 entre 10 millones de que la trayectoria se produzca por casualidad. En ese momento, la trayectoria en sí misma se convierte en una prueba de que se trata de un objetivo intencionado y no de un paso aleatorio. Si quisieras diseñar una misión interestelar para explorar el sistema solar interior, ¿cómo lo harías? Apuntarías al plano eclíptico donde orbitan los planetas y calcularías el momento de llegada para pasar cerca de múltiples mundos de interés. Podrías utilizar una estrella como el Sol para ejecutar una asistencia gravitatoria, curvando la trayectoria y ajustando la velocidad sin consumir combustible. Toda la maniobra se realizaría minimizando el tiempo de visibilidad desde el planeta tecnológicamente más avanzado, la Tierra, para evitar la detección y la interferencia antes de completar las observaciones. Este perfil de misión, que tiene mucho sentido para una sonda, coincide con el comportamiento mostrado por TRES y Atlas. La pregunta es, ¿coincidencia o diseño? La composición química rica en níquel del objeto también respalda esta hipótesis. Si TRES y Atlas fuera un artefacto, una sonda o una nave construida para sobrevivir millones de años en el espacio interestelar, las aleaciones a base de níquel serían los materiales de construcción ideales. El níquel es robusto, resistente a la corrosión, mantiene sus propiedades mecánicas en un amplio rango de temperaturas y no se vuelve frágil en el frío del espacio profundo como otros metales. Una civilización avanzada que construyera sondas interestelares seguramente utilizaría materiales optimizados para la longevidad y la durabilidad, requisitos que cumplen las aleaciones de níquel. Por lo tanto, cuando detectamos emisiones de níquel sin la presencia correspondiente de hierro, podríamos estar viendo pruebas de una superficie de aleación perteneciente a un objeto fabricado. El patrón de aceleración también encaja. El movimiento era inicialmente puramente gravitatorio, pero al acercarse al perihelio surgió una aceleración. Después de pasar el perihelio, seguimos detectando cierta aceleración, aunque a niveles más bajos. Este patrón intermitente es precisamente lo que cabría esperar de un sistema de propulsión que se enciende para maniobras específicas y luego se apaga. Por el contrario, la sublimación natural debería aumentar gradualmente a medida que el objeto se acerca al Sol, alcanzar un pico en el perihelio y luego disminuir progresivamente siguiendo una curva suave y predecible. El comportamiento observado dista mucho de ser uniforme. Se caracteriza por cambios bruscos en la aceleración que se correlacionan más con hitos posicionales, como el paso por el perihelio, que con variaciones graduales en el calentamiento solar. Pero si se trata de una sonda, ¿de dónde viene? ¿Cuánto tiempo ha viajado? ¿Cuál es su propósito? Son preguntas legítimas cuya respuesta honesta es: no lo sabemos.
Las distancias interestelares son inmensas. El sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, está a 4,3 años luz de distancia. A la velocidad de 3I Atlas, de alrededor de 210.000 km/h con respecto al Sol, se necesitarían decenas de miles de años para recorrer distancias interestelares. Si procediera de un sistema situado a 10 años luz de distancia, el tiempo de viaje superaría los 100.000 años, aumentando proporcionalmente para orígenes más lejanos. Un artefacto diseñado para funcionar tras un viaje de 100.000 años tendría que ser extraordinariamente robusto, sin piezas móviles susceptibles de desgaste ni componentes electrónicos que pudieran degradarse por la exposición a la radiación. Dependería de sistemas pasivos y redundantes y de materiales seleccionados para una máxima longevidad. Esencialmente, permanecería como un artefacto inerte durante la mayor parte de su viaje, activándose solo al acercarse a un sistema estelar de interés. La anticola, la aceleración y el brillo azulado podrían ser, en conjunto, señales de esta reactivación al entrar en la esfera de influencia gravitatoria del Sol y comenzar a ejecutar maniobras de observación preprogramadas. La hipótesis de la propulsión también genera predicciones verificables. Si 3I Atlas utiliza tecnología para maniobrar, debería seguir mostrando una aceleración que no se correlaciona de forma fluida con su distancia al Sol. A medida que se aleja hacia regiones más frías, donde la sublimación natural debería cesar, la propulsión tecnológica podría permanecer activa si fuera necesario corregir el rumbo de su trayectoria de salida. Podemos monitorizar ese comportamiento. Una aceleración que persista mucho más allá de la distancia en la que normalmente cesa la actividad cometaria constituiría una prueba sólida a favor de la propulsión no natural. Otra predicción se centra en su próxima aproximación a Júpiter en marzo de 2026. Si 3I Atlas es una sonda, podría modificar su curso cerca del gigante gaseoso para lograr una geometría de sobrevuelo específica o utilizar la gravedad de Júpiter para ajustar su trayectoria. Los cometas naturales siguen trayectorias puramente gravitacionales. Cualquier desviación de la trayectoria prevista durante el encuentro con Júpiter indicaría claramente una propulsión activa. Y lo que es más importante, la hipótesis es falsable, un pilar fundamental de la credibilidad científica. Si las observaciones de diciembre muestran la enorme nube de gas que exige la sublimación natural para explicar el empuje, la hipótesis de la propulsión sería errónea. Si la espectroscopia revelara una composición coherente con la química natural de los cometas, sin signos de metales exóticos, la hipótesis se debilitaría considerablemente. Si la aceleración cesara por completo, después del perihelio, siguiendo el patrón esperado de empuje impulsado por la sublimación, se respaldarían las explicaciones naturales. No nos vemos obligados a adoptar una interpretación tecnológica. Lo que se propone es una alternativa verificable a los modelos naturales que, hasta ahora, no logran explicar las observaciones. El 19 de diciembre será la prueba definitiva. Ese día 3I Atlas se acercará al máximo a la Tierra, a 269 millones de kilómetros, unas 1,8 unidades astronómicas, aproximadamente la distancia entre el Sol y Marte. Según los estándares cósmicos, esto es notablemente cercano para un objeto interestelar, más cerca de lo que estuvo Oumuamua durante su paso por el sistema solar, lo suficientemente cerca como para que nuestros telescopios más potentes alcancen una resolución y sensibilidad sin precedentes en el estudio de este enigmático visitante. El 19 de diciembre es la fecha que resolverá el misterio o lo profundizará más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Todos los grandes observatorios, capaces de observar objetos tenues en la oscuridad del espacio, apuntarán a 3I Atlas esa semana. El telescopio espacial James Webb ha asignado tiempo de observación. El Hubble también lo observará. Las instalaciones terrestres de todo el mundo coordinarán campañas para capturar fotometría, espectroscopia y polarimetría.
empleando todas las técnicas de medición que hemos desarrollado para estudiar cometas y asteroides. La Red Internacional de Alerta de Asteroides ha estado rastreando 3I Atlas desde su descubrimiento, y diciembre representa su mejor oportunidad para caracterizarlo. No se trata de un solo telescopio tomando unas pocas imágenes. Es un esfuerzo coordinado y masivo, el equivalente astronómico a desplegar todos nuestros recursos en un único objetivo para extraer la máxima información en el mínimo tiempo. Las observaciones de Webb son cruciales. El espectrógrafo de infrarrojo cercano del telescopio puede medir la composición de la coma con una precisión exquisita. Si hay dióxido de carbono, Webb cuantificará exactamente cuánto. Si hay vapor de agua, lo detectará incluso en niveles traza. Si existen moléculas orgánicas complejas, óxidos metálicos o compuestos inusuales que no hemos considerado, el rango espectral y la sensibilidad de Webb los revelarán. Los datos de diciembre serán inequívocos. No habrá lugar para interpretaciones vagas ni apelaciones a la incertidumbre de las mediciones. Sabremos qué hay en esa coma y en qué cantidad. La pregunta clave que responderá Webb es si la masa de gas que rodea a 3I Atlas es coherente con una pérdida de masa del núcleo del 13%. Esta cifra se repite constantemente porque es lo que exige la conservación del momento. Si la aceleración fue causada por el empuje natural de un cohete a partir de volátiles sublimados, el 13% de un núcleo de 5 kilómetros equivale a miles de millones de toneladas de material. Ese gas no desaparece, sino que se expande en una nube que debería ser fácilmente detectable semanas después del perihelio. Webb mide la masa de gas y encuentra miles de millones de toneladas. La hipótesis del cometa natural se mantiene. Si Webb encuentra órdenes de magnitud menos de gas, la hipótesis fracasa. Seamos específicos sobre lo que medirá Webb y cómo lo hará. El espectrógrafo de infrarrojo cercano descompone la luz en longitudes de onda componentes, creando un espectro que muestra cuánta luz emite o absorbe el objeto en cada una de ellas. Las diferentes moléculas emiten y absorben en longitudes de onda características determinadas por sus propiedades mecánicas cuánticas. El dióxido de carbono tiene fuertes características de absorción a 4,3 micrómetros. El agua muestra características a 2,7 micrómetros. El monóxido de carbono aparece a 4,7 micrómetros. Midiendo la profundidad y la anchura de estas características espectrales, se puede calcular la densidad de columna de cada molécula, es decir, la cantidad de esa sustancia a lo largo de la línea de visión desde el telescopio hasta el núcleo. La densidad de columna, combinada con el tamaño angular de la coma, proporciona la densidad de volumen. La densidad de volumen integrada en toda la coma da la masa total. No se trata de una estimación aproximada, sino de espectroscopia cuantitativa basada en una física bien conocida. Las incertidumbres son pequeñas. Si 3I Atlas perdió el 13% de 33.000 millones de toneladas de masa, la coma debería contener al menos 4.000 millones de toneladas de gas. Webb nos dirá si ese gas está presente con una precisión de un factor de 2 o mejor. Tendremos una respuesta definitiva sobre si se produjo la pérdida de masa prevista. Hay una posibilidad que incomoda a muchos, pero que debe tenerse en cuenta. ¿Qué pasaría si Webb no encontrara casi ningún gas? ¿Qué pasaría si la coma que detectara Webb fuera similar a la que midió Spitzer en agosto, una modesta envoltura de dióxido de carbono sin indicios de una reciente desgasificación masiva? Eso nos situaría ante una contradicción fundamental. La aceleración del objeto exige una pérdida de masa, y esa pérdida debería generar una nube de gas detectable. Sin embargo, la nube no se observa. Algún eslabón de esta cadena de razonamiento debe ser incorrecto, y el candidato más probable es la suposición de que la aceleración se debió a la sublimación natural. El 19 de diciembre también es crucial para las observaciones ópticas. Para los observadores del hemisferio norte, el objeto disfrutará de una posición privilegiada en el cielo antes del amanecer.
con suficiente altitud sobre el horizonte para minimizar la interferencia atmosférica. Los astrónomos aficionados con el equipo adecuado podrán fotografiar 3I Atlas, contribuyendo a la campaña de observación global. El poder de las observaciones distribuidas es inmenso. Mientras que un telescopio profesional puede observar durante 1 o 2 horas, cientos de aficionados que observan de forma continua crean una línea temporal que captura la evolución, la variabilidad y los eventos transitorios que podrían pasar desapercibidos en las observaciones programadas. La variabilidad es particularmente interesante. ¿Muestra 3I Atlas cambios de brillo a corto plazo? ¿Parpadea o pulsa su coma? ¿Hay chorros o erupciones repentinas? Los cometas naturales a veces presentan erupciones, es decir, aumentos repentinos de actividad causados por la exposición de hielo fresco o el colapso de la estructura de la superficie. Estas erupciones suelen ir acompañadas de una expansión visible de la coma y un aumento del brillo de la cola. Si 3I Atlas experimenta una erupción en diciembre, queremos registrarla. Si muestra una variación periódica que sugiera la rotación de una región activa, queremos medir esa periodicidad para inferir el periodo de rotación y la orientación del eje de giro. El estado de rotación es muy importante para distinguir el origen natural del artificial. Los cometas naturales suelen tener una rotación caótica, girando sobre múltiples ejes debido a los pares de torsión asimétricos de desgasificación. Oumuamua giraba rápidamente, completando una rotación cada 8 horas con un bamboleo complejo, lo que indicaba que no era dinámicamente estable. Si 3I Atlas mostrara una rotación estable alrededor de un solo eje sin oscilaciones, sería inusual para un objeto natural, pero esperable en un artefacto diseñado. Las naves espaciales suelen construirse con estabilidad rotacional, ya sea mediante una distribución simétrica de la masa o mediante sistemas de estabilización activos. Un 3I Atlas que gire lenta y establemente encajaría mejor en la hipótesis de la sonda que en la del cometa natural. La polarimetría es otra técnica de medición que podría revelar algo inesperado. Mide la orientación de las ondas de luz, determinando si la luz que vibra en una dirección es más intensa que la vibración perpendicular. La dispersión de la luz por el polvo la polariza de forma predecible en función del tamaño, la composición y la forma de las partículas. La polarización negativa extrema que mostró 3I Atlas anteriormente era anómala en comparación con los cometas conocidos. Las observaciones de diciembre con mayor sensibilidad podrían mostrar si esa firma persiste, si cambia con la geometría de observación y si ofrece pistas sobre qué la produce físicamente. También hay observaciones térmicas infrarrojas. Los objetos emiten radiación térmica con una intensidad y un espectro determinados por la temperatura. Un cuerpo rocoso o helado de 5 kilómetros a la distancia solar de 3I Atlas debería tener una temperatura superficial de alrededor de 200 Kelvin, quizás algo más cálida en su cara iluminada. Las mediciones infrarrojas térmicas pueden verificar esto. Si el objeto es más caliente de lo previsto, podría indicar calor interno procedente de la desintegración radiactiva, poco probable en un cometa, o de sistemas activos si es tecnológico. Si es más frío, nos informa sobre las propiedades de la superficie, la reflectividad y la inercia térmica. La geometría de aproximación significa que los radares terrestres podrían detectar teóricamente 3I Atlas, aunque la señal a 269 millones de kilómetros sería débil. El radar funciona transmitiendo ondas de radio hacia el objetivo y detectando el eco reflejado. La intensidad del eco depende del tamaño y la reflectividad del objetivo. Los objetos metálicos grandes producen ecos de radar fuertes, mientras que los rocosos o helados producen ecos más débiles. Si 3I Atlas tuviera una composición metálica o componentes metálicos, el radar podría detectarlo. El telescopio de Arecibo, que habría realizado esta medición fácilmente, fue desmantelado tras su colapso en 2020. Las instalaciones de radar restantes, como Goldstone,
Tienen una sensibilidad menor, pero aún así podrían intentar realizar observaciones. La búsqueda de emisiones de radio continúa. Las organizaciones SETI han estado monitoreando 3I Atlas en busca de cualquier evidencia de señales artificiales desde su descubrimiento. Hasta ahora no se ha confirmado nada, aunque distinguir las señales débiles del ruido es un reto. La aproximación de diciembre mejora la sensibilidad de estas búsquedas. Si 3I Atlas está transmitiendo señales de radio, ya sea por intentos de comunicación o por fugas del sistema interno, diciembre es nuestra mejor oportunidad para detectarlas antes de que el objeto se aleje y la señal se vuelva demasiado débil para distinguirla del fondo. ¿Y si las observaciones de diciembre revelan algo tan anómalo que escapa tanto a la hipótesis del cometa natural como a la de la sonda tecnológica? Si vemos estructuras, comportamientos o emisiones que no encajan en ningún marco existente, ese es el escenario que mantiene a los científicos en vilo, no por miedo, sino porque no tenemos ni idea de cómo prepararnos para ello. La ciencia funciona basándose en los conocimientos existentes y ampliando las teorías de forma incremental. Los fenómenos completamente nuevos requieren nuevos marcos, nuevas teorías, nuevas formas de pensar sobre la realidad. Si 3I Atlas es algo que nunca hemos encontrado, algo que nuestros modelos no predicen y nuestras categorías no contienen, diciembre podría ser el momento en que nos demos cuenta de que el universo es más extraño de lo que imaginábamos. Pero no nos adelantemos. Lo más probable es que las observaciones de diciembre confirmen o refuten la hipótesis del cometa natural basada en la masa de la nube de gas. Ese resultado binario, presencia o ausencia del gas previsto, es suficiente para cambiar significativamente nuestra comprensión. Todo lo demás, rotación, polarización, búsquedas de radio, son pruebas adicionales que podrían proporcionar pruebas de apoyo o contradicciones sorprendentes. Pero la medición de la masa de gas de Webb es la piedra angular. O bien, respalda la desgasificación natural o no lo hace. No hay mucho término medio. Loeb ha declarado en repetidas ocasiones que aceptará lo que revelen los datos. Si las observaciones de diciembre respaldan el origen natural, modificará su evaluación y reconocerá que las anomalías, aunque inusuales, pueden encajar dentro de los procesos naturales. Si los datos de diciembre refutan el origen natural, presionará para que se realice una investigación más decisiva, incluyendo posibles misiones para interceptar y estudiar el objeto de cerca. Este es el método científico en plena acción. Se proponen hipótesis, se prueban y se actualizan las creencias basándose en las pruebas. El ego no tiene cabida en este proceso, solo importan los datos. El periodo para una observación significativa se extiende desde principios de diciembre, cuando 3I Atlas emerge de la conjunción solar, hasta mediados de enero, cuando su brillo se vuelve demasiado débil para una espectroscopia detallada. 6 semanas. En ese lapso, recopilaremos más datos sobre este objeto que sobre cualquier otro visitante interestelar anterior. Llevaremos nuestros instrumentos al límite, coordinaremos esfuerzos entre continentes y disciplinas, y responderemos a las preguntas que se han ido acumulando desde julio, cuando un telescopio en Chile detectó por primera vez un objeto que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre los cometas, los visitantes interestelares y tal vez nuestro lugar en el universo. El 19 de diciembre es la fecha de la prueba final, el momento de la verdad. Hay dos formas en las que podríamos estar equivocados sobre 3I Atlas, y las implicaciones de cada una de ellas son profundas. Podríamos estar equivocados al pensar que es natural cuando en realidad es tecnológico, o podríamos estar equivocados al sospechar que podría ser tecnológico cuando en realidad es un objeto exótico pero natural. Ambos errores tienen consecuencias, no solo para este caso concreto, sino para cómo abordaremos al próximo visitante interestelar y al siguiente, y la pregunta fundamental de si estamos solos en el cosmos.
Empecemos por el primer escenario. Supongamos que 3i Atlas es efectivamente una sonda, un artefacto de otra civilización, y no lo reconocemos como tal. Imaginemos que las observaciones de diciembre muestran anomalías que descartamos como errores de medición o procesos naturales desconocidos. Supongamos que nos convencemos de que la cola que falta tiene una explicación, que la química del níquel tiene algún origen natural exótico, que la alineación de la trayectoria es pura coincidencia. Supongamos que dejamos que este objeto atraviese nuestro sistema solar, complete cualquier observación o misión que tenga y se marche sin que hayamos confirmado nunca lo que realmente era. ¿Qué habríamos perdido? En primer lugar, y lo más obvio, una oportunidad única en la vida de estudiar de cerca la tecnología extraterrestre. La estrella más cercana está a 4 años luz de distancia. Incluso si mañana detectáramos una señal de radio que confirmara la existencia de vida inteligente, no podríamos visitarla con la tecnología actual durante miles de años. Pero 3i Atlas, si es tecnológico, está aquí ahora, accesible. Podríamos enviar una nave espacial rápida para interceptarlo, analizarlo y tal vez incluso recuperar muestras o componentes para su estudio. Esa oportunidad existe por un tiempo limitado. 3i Atlas se mueve a más de 160.000 km por hora. Cada día que pasa lo aleja más, lo que hace más difícil alcanzarlo hasta que finalmente queda fuera del alcance de cualquier misión que podamos lanzar. La NASA consideró desviar la sonda Juno, que actualmente orbita Júpiter, para observar 3i Atlas durante su sobrevuelo del planeta gigante en marzo. Esa misión costaría $15 millones por una prórroga de 6 meses. $15 millones es un error de redondeo en los presupuestos de las agencias espaciales. Por ese precio podríamos obtener imágenes de alta resolución, datos espectroscópicos e incluso cartografía por radar con los instrumentos de Juno, mientras 3i Atlas pasa a 53 millones de kilómetros de Júpiter. La propuesta era seria, técnicamente viable e increíblemente económica para el potencial rendimiento científico. Si no financiamos misiones como esta, si dejamos que las restricciones presupuestarias o la falta de imaginación nos impidan investigar objetos anómalos, merecemos seguir siendo ignorantes. Pero la pérdida va más allá de este único objeto. Si no reconocemos que 3i Atlas es tecnológico, cuando lo es, establecemos un patrón de descartar las pruebas porque no encajan en narrativas cómodas. La comunidad científica se enorgullece de seguir las pruebas allá donde conduzcan, pero eso es más fácil de decir que de hacer cuando las pruebas apuntan a algo incómodo. La aceptación generalizada de la hipótesis artificial requiere superar una enorme inercia institucional, el riesgo profesional para los científicos que la defienden públicamente y la genuina incertidumbre sobre la interpretación de datos ambiguos. Esas barreras son comprensibles, pero también pueden cegarnos ante verdades que preferiríamos no ver. 3i Atlas no será el último objeto interestelar que detectemos. Nuestras capacidades de exploración están mejorando. Las futuras instalaciones, como el observatorio Vera Rubin, detectarán visitantes interestelares con regularidad, quizás varios al año. Algunos serán claramente naturales, otros serán ambiguos, como 3i Atlas. Y estadísticamente, si existen artefactos tecnológicos, algunos serán inequívocamente artificiales. Si desarrollamos el hábito de explicar las anomalías en lugar de investigarlas rigurosamente, corremos el riesgo de perder el primer contacto, no porque no haya pruebas, sino porque nos negamos a examinarlas con honestidad. Ahora consideremos el segundo escenario. Supongamos que 3i Atlas es natural, un cometa exótico con propiedades inusuales pero explicables, e invertimos enormes recursos en investigarlo bajo la hipótesis de que podría ser tecnológico. Imaginemos que las observaciones de diciembre revelan la nube de gas que predijimos, lo que confirma que la aceleración fue causada por una desgasificación natural. Supongamos que la química del níquel
resulta ser un proceso natural poco común que no habíamos considerado. Supongamos que cada anomalía se resuelve dentro de la astrofísica convencional una vez que tenemos datos suficientes. ¿Qué habríamos perdido en ese caso? Sinceramente, no mucho. Habríamos llevado a cabo una exhaustiva campaña de observación en múltiples longitudes de onda de un objeto interestelar, recopilando datos que habrían avanzado nuestra comprensión de la composición, la estructura y el comportamiento de los cometas. Independientemente de si el objeto es natural o artificial, habríamos probado nuestros instrumentos, perfeccionado nuestras técnicas y practicado la coordinación de campañas internacionales sobre objetivos que se mueven rápidamente. Habríamos aprendido sobre procesos naturales exóticos que podrían aportar información a nuestra comprensión de la química de los discos protoplanetarios, la evolución del polvo interestelar y el transporte de sustancias volátiles en entornos fríos. Incluso si la hipótesis tecnológica es errónea, la ciencia que hacemos al probarla es valiosa. La asimetría es sorprendente. Si tratamos a 3I Atlas como un posible objeto tecnológico y estamos en lo cierto, obtendremos acceso a tecnología extraterrestre y la confirmación de que existen otras civilizaciones. Si lo tratamos como un posible objeto tecnológico y estamos equivocados, aún así obtendremos conocimientos científicos sobre los procesos naturales. Pero si asumimos que es natural y estamos equivocados, perderemos una oportunidad histórica que tal vez no se repita en nuestras vidas. El equilibrio entre el riesgo y el beneficio favorece abrumadoramente la investigación bajo la hipótesis tecnológica, incluso si tiene una probabilidad previa baja. Se trata en esencia de una versión de la apuesta de Pascal aplicada a la astrobiología. La recompensa por identificar correctamente los objetos artificiales supera con creces el coste de investigar los objetos naturales confundidos con artefactos. Por lo tanto, debemos inclinarnos por la investigación, por tomar en serio las anomalías, por financiar misiones que parecerían un desperdicio si el objeto resultara ser natural, pero que serían inestimables si resultara ser artificial. También hay una consideración filosófica más profunda sobre nuestra relación con el cosmos. Durante los 400 años transcurridos desde la revolución científica, hemos descubierto que la humanidad no es central, no es especial, no es el eje alrededor del cual gira el universo. No estamos en el centro del sistema solar. El sistema solar no está en el centro de la galaxia. Nuestra galaxia no es única entre miles de millones de otras. Este proceso de descenso de la centralidad cósmica se ha denominado principio copernicano y ha sido enormemente productivo para la ciencia. Nos obliga a asumir que somos un caso típico, a menos que se demuestre lo contrario, lo que conduce a predicciones verificables sobre lo que deberíamos observar. Sin embargo, hay un ámbito en el que seguimos actuando como si fuéramos el centro, como si fuéramos especiales. Asumimos que estamos solos. Damos por sentado que las civilizaciones tecnológicas son tan raras que probablemente seamos la única en la galaxia, quizás la única en el universo observable. Esta suposición no tiene base empírica, no se deriva de datos, es un vestigio del pensamiento precientífico, una especie de excepcionalismo antropocéntrico que contradice todo lo que hemos aprendido sobre nuestro lugar en el cosmos. Si los planetas son comunes, si la química orgánica es común, si los componentes básicos de la vida son comunes, ¿por qué la inteligencia tecnológica sería exclusiva de la Tierra? La ecuación de Drake, formulada en 1961, intenta estimar el número de civilizaciones comunicantes en la galaxia multiplicando factores como la tasa de formación de estrellas, la fracción de estrellas con planetas, el número de planetas habitables por estrella, la fracción en la que se desarrolla la vida y la fracción en la que evoluciona la inteligencia. La ecuación es más un marco de reflexión que un cálculo preciso, ya que la mayoría de los términos son muy inciertos, pero incluso las estimaciones más conservadoras
sugieren que debería haber muchas civilizaciones tecnológicas en la galaxia, siempre que su vida útil sea lo suficientemente larga como para solaparse con la nuestra en el tiempo. En contra de esto, la paradoja de Fermi pregunta: ¿dónde está todo el mundo? Si la inteligencia es común, si el desarrollo tecnológico es el resultado natural de la evolución, si una pequeña fracción de las civilizaciones desarrolla viajes interestelares, entonces la galaxia debería estar llena de artefactos, sondas y asentamientos. Deberíamos ver pruebas por todas partes. El hecho de que no las veamos es la paradoja, que genera docenas de posibles soluciones que van desde que la inteligencia sea extremadamente rara, hasta que las civilizaciones se autodestruyan inevitablemente antes de alcanzar la capacidad interestelar, o que existan pero eviten deliberadamente el contacto con especies primitivas como la nuestra. 3I Atlas podría ser parte de la respuesta a la paradoja de Fermi. Quizás las civilizaciones envían sondas, pero están diseñadas para ser sutiles, para observar sin ser obvias, para recopilar datos sin interferir. Una misión de exploración que abarca cientos de miles de años no puede depender de la comunicación activa con su civilización de origen. La sonda debe ser autónoma, programada con reglas de decisión sobre cuándo revelarse y cuándo permanecer oculta. Si la regla es evitar ser detectada por civilizaciones emergentes, entonces el comportamiento de 3I Atlas tiene sentido. Maniobra lo justo para lograr una geometría de observación óptima, pero no de forma tan agresiva que su naturaleza artificial se vuelva innegable. Emite señales anómalas suficientes para resultar interesante, pero no concluyentes. Existe en ese espacio liminal entre lo natural y lo artificial, donde los escépticos pueden descartarla y los creyentes pueden señalar pruebas, pero nadie puede demostrar definitivamente su caso. Esta ambigüedad podría ser intencionada. Una civilización verdaderamente avanzada comprendería que el primer contacto es traumático, que revelar la existencia de una tecnología superior a una especie más joven puede causar trastornos sociales, comportamientos de culto a la carga y pérdida de confianza en el desarrollo tecnológico autóctono. Quizás la hipótesis del zoológico sea correcta. Quizás nos estén observando, pero no contactando. Y 3I Atlas está calibrado para ser detectable por una civilización de nuestro nivel de sofisticación, pero no tan obvio como para que no podamos negar de forma plausible su naturaleza artificial si así lo decidimos. O tal vez todo esto sea un análisis excesivo, y 3I Atlas sea simplemente un cometa extraño, que por coincidencia acumuló una tormenta perfecta de propiedades inusuales. Quizás los procesos naturales que aún no hemos imaginado lo expliquen todo. Quizás el universo no sea tan extraño como parece. Es posible, incluso es probable, basándonos en las tasas básicas y las probabilidades previas. Los objetos naturales superan ampliamente en número a los artificiales en el universo, según cualquier estimación razonable. Pero probable no es lo mismo que seguro. Y cuando las implicaciones de estar equivocado son tan profundas como en este caso, probable no es suficiente. Necesitamos saberlo. Los próximos meses proporcionarán datos que nos acercarán al conocimiento, probablemente no a la certeza, pero sí a importantes actualizaciones bayesianas en una dirección u otra. Si en diciembre se observa una nube de gas masiva, si los datos de JUICE confirman una desgasificación cometaria normal, si la rotación es caótica y la química se resuelve en procesos naturales, la probabilidad de origen artificial se reduce drásticamente. Si en diciembre no se detecta ninguna nube de gas, si JUICE observa anomalías, si la rotación es estable y la química sigue siendo inexplicable, la probabilidad de un origen artificial aumentará hasta un punto en el que ya no podremos ignorarla de forma responsable. En cualquier caso, 3I Atlas cambia el debate. Nos obliga a tomarnos en serio a los visitantes interestelares, no solo como curiosidades científicas, sino como posibles sondas, posibles emisarios de civilizaciones
que aún no hemos conocido. Establece un precedente sobre cómo debemos investigar futuros objetos que muestren anomalías similares. Traslada el debate sobre la inteligencia extraterrestre de la especulación abstracta al ámbito de la astronomía observacional práctica. Un cambio muy esperado. Durante 60 años, los programas SETI han buscado señales de radio. No se ha confirmado nada, lo cual es previsible dada la inmensidad del cosmos y la limitación de nuestra búsqueda. Pero tal vez hemos estado buscando en el lugar equivocado. Quizás la evidencia no se encuentre en ondas de radio que viajan años luz, sino en objetos físicos que llegan a nuestras puertas. Objetos que podemos fotografiar, estudiar, tal vez incluso tocar. El primer contacto podría no ser un mensaje, sino un artefacto. Y ese artefacto podría estar ya aquí, desde julio, y desaparecerá en unos meses si no actuamos para estudiarlo a fondo. Si nos equivocamos, si subestimamos 3i Atlas, perderemos un momento histórico. Si lo sobreestimamos, haremos buena ciencia y mantendremos la humildad sobre los límites de nuestro conocimiento. La asimetría es clara. La elección debería ser obvia. Pronto los datos revelarán si vivimos en un universo solitario o en uno en el que otros han visitado, observado y partido, mientras nosotros debatíamos si la visita era real. Sé que universo me parece más fascinante y sospecho que, en el fondo, a usted también. La cola que nunca apareció no es solo una curiosidad, es un desafío para nuestra comprensión, una señal que apunta hacia algo que no hemos encontrado antes. Y en aproximadamente 6 semanas, el 19 de diciembre, descubriremos cuán profundo es realmente este enigma. Hasta entonces, 3i Atlas guarda sus secretos. Observado pero aún sin revelar. Se mueve por nuestro sistema solar siguiendo una trayectoria que podría ser fruto del azar o la ruta más cuidadosamente planificada jamás ejecutada por un visitante de las estrellas. La respuesta está al caer. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para mirarla con honestidad, sea cual sea.